En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Me siento desvalorizada, con mucha soledad, mucho odio hacia la gente, hacia todo. Pienso que la basura vale más que yo. Quiero morir, quiero acabar con todo esto definitivamente. Pienso que no hay solución. Mi nombre es Elsa y tengo depresión. Mi depresión empieza cuando se va mi esposo, me abandona con mi hijo de 7 años. Ahí empiezo yo a involucrarme en el alcohol, me siento sola, me siento desplazada, yo quiero sentirme querida. Empiezo a sentir una gran soledad, me empiezo a involucrar en malas amistades, en el alcohol, con el cigarro, en la prostitución. Me sentía bien en ese momento, pero al otro día la cruda realidad de la baja moral, la baja autoestima, me sentía una basura. Yo pensaba, pasaba por mi mente que la basura valía más que yo. Yo empiezo a maltratar a mi hijo, le doy una mala vida, empiezo a caer en la frustración, descargo todo ese odio, ese coraje en él, de quererme yo como vengar, de que nos dejó mi esposo, de que nos abandonó. Pasa el tiempo, muere mi mamá, ese hueco, ese vacío. Me empiezo a sentir más sola, quiero estar dormida, no quiero salir, como por inercia. Llega a mí pensamientos de suicidio, me quiero morir, quiero acabar con todo. Pasaba por mi mente que ya no había salida, que en esta vida, ¿para qué estaba yo? ¿Para qué existía? Yo conozco el Templo de los Milagros, caminando por ahí, por la calle, empiezo a acudir. Yo perseveré y me di cuenta que hay un Dios grande, que existe un Dios que transformó mi vida totalmente. Ahora ya no tengo pensamientos suicidas, ya no quiero morir, se me quitó ese pensamiento, ya no maltrato a mi hijo, ya dialogamos, podemos dialogar bien los dos, ya hay una comunión de familia. Ya no existe el vicio del alcohol, del cigarro, dejé la prostitución, me alejé de malas amistades. Ahora yo me siento valorada por Dios, recuperé mi autoestima. El odio hacia los hombres desapareció, ahora ya no, porque yo antes estaba a la defensiva como un gato. A la defensiva, no me importaba, fuera hombre, fuera mujer. Yo tenía mal vocabulario, me vestía diferente. Dio un giro total mi vida. Lo más importante aquí fue que yo tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Dios. Es algo inexplicable, porque esa paz, ese hueco que yo sentía, ese vacío, con nada se llena. Yo lo comprobé y me consta y tengo esa certeza de que con nada se llena, excepto cuando recibí ese encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios me transformó la vida. Yo pensaba que no había salida, que no había solución, porque mi vida era un caos, estaba en el fondo del pozo. Y ahora me doy cuenta que sí existe una salida. Solamente la decisión es de nosotros, la decisión es de uno mismo. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Despierta, Bonaire, porque el Espíritu de Dios está con usted.
Muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos ustedes y comenzamos ahora el programa Hablando de Vida. Como esta senhora decía en su testimonio, vivir o estar en la basura era mejor que vivir. Assim empezó esta senhora a relatar su testimonio, porque ella era víctima de la depresión. E muitas são as pessoas que, assim como esta senhora, está en el dia de hoje, com depressão, com tristeza e com angústia. E eu quero que nesta manhã o Espírito Santo pueda tocarte e pueda fortalecerte. Amém? Espero que essa programação de hoje, em nome de Jesus, pueda levar a usted vida através da fé. E estamos aqui para ajudar-lhe. Usted que nos está escutando e que nos está vendo e que necessita de ajuda. Usted disse, Pastor Oliveira, eu não sei mais o que fazer. Muitos pensamentos tenho em minha mente para fazer coisas horríveis, para tomar decisões erradas e não quero fazê-lo. Então, eu coloco a sua disposição nesta manhã a linha telefônica ou as linhas telefônicas para que você se comunique nesse momento conosco. Não se trata de religião, se trata de sua vida. E Deus, Ele quer resgatar sua vida. Deus, Ele pode sacar a você desta situação triste que você está vivendo. Mas você necessita confiar em Deus e crer que Ele pode transformar essa situação que você está vivendo. Então, eu vou colocar à sua disposição as linhas telefônicas, está aparecendo em sua pantalla, aí você que nos está assistindo por el Facebook, 7179180, 7823314 é a linha do WhatsApp. Você que nos está escutando por Rádio Alfa 93.1 FM, e você está sendo atacado por la depressão, os pensamentos han sido fuertes todos estes dias que você está em casa, que você está em sua família, você sente uma pressão adentro de você. Então, nós queremos ajudar-lhe. Nós estivemos ayer em nossa reunião de la Santa Cena. Tenho certeza que aqueles que participaram conosco tiveram um acercamento profundo e forte com o Espírito Santo. Agora nos prepararemos para a reunião de liberação, onde estaremos determinando que toda obra de Satanás seja arrancada, todas as cadenas sejam quebradas. E falarei sobre isto daqui a alguns instantes. Amém? Vamos então a escuchar o que sucederá este viernes de liberação, uma canção hermosa, mientras você vai preparando aí seu vaso com água. Eu já tenho o meu acá preparado, você vai preparando o suyo para o momento da oração. Eu vou abrir aqui o recipiente onde está o aceite e onde estão os nomes das pessoas que estamos orando por elas. E aqui dentro vamos a colocar seu nome e o nome da pessoa que você quer que também pongamos em el aceite para a oração. Vamos então a essa pauta e já regressamos. Los viernes realizamos la oración fuerte de liberación para las personas que sufren con alguno de estos síntomas. Miedo, sufre con enfermedades que no descubren la causa, nerviosismo, depresión, insomnio, ve sombra o escucha voces, constantes peleas en su familia, pobreza y escasez. Si usted sufre con uno o más de estos problemas, venga a participar con nosotros y sea libre de esos males a través de la fe.
Encontrarte fue tan bueno, no tenía paz ni placer, me sentía tan solo, sin tener razón para vivir. Encontrarte fue tan bueno, no puedo olvidarme. Nuestro encuentro cambió mi vivir, fue tan grande la emoción. Cuando oí tu voz que me hablaba de amor, pues tú me aceptaste así como soy, te di mi corazón. No puedo vivir lejos de ti, no puedo quedarme sin tu amor. Yo quiero decir que te amo a ti, Jesús. No puedo vivir lejos de ti, no puedo quedarme sin tu amor. Yo quiero decir que te amo a ti, Jesús. Encontrarte me mostró nueva dirección. Tu amor ha cambiado todo en mí y mi corazón se transformó. Es tan bueno que no puedo explicar el placer de sentir tu amor envolverme cuando estoy al pie de la cruz. Solo sé una cosa y la voy a decir: simplemente no puedo y no sé vivir sin ti, Jesús. No puedo vivir lejos de ti, no puedo quedarme sin tu amor. Yo quiero decir que te amo a ti, Jesús. No puedo vivir lejos de ti, no puedo quedarme sin tu amor. Yo quiero decir que te amo a ti, Jesús. Hablando de vida. Ahora usted ya puede disfrutar de nuestra aplicación 24 horas, 7 días a la semana, con canciones, testimonios, el clima y mucho más. Es totalmente gratis. Descargue nuestra aplicación Canal de la Fe. Está disponible en App Store y Google Play. Los pasos para descargarla son muy sencillos. En iPhone, primer paso, seleccione App Store. Segundo paso, en la barra de búsqueda, escriba Canal de la Fe. Tercer paso, presione Get. Si usted tiene un Android, el primer paso es seleccionar Play Store. Segundo paso, en la barra de búsqueda, escriba Canal de la Fe. Tercer paso, presione Instalar. ¡Listo! Recuerde, todo esto y más es gratis.
fe consciente tiene la certeza de lo que quiere y de lo que debe hacer para conquistar su propio espacio. No hay dudas, no hay miedo, ni preocupación o ansiedad. Cuando la fe es consciente, el entusiasmo no encuentra lugar para eludir el corazón. Las emociones no consiguen desviar la plena certidumbre de fe. Pero cuando la fe no es usada con inteligencia, ella se torna ciega. Y una fe ciega jamás producirá beneficios. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Eu já tenho meu vaso com água preparado. Le pediré que também prepare seu vaso com água. Deje cerca de sua rádio. Você que está sintonizado com nós por Rádio Alfa 93.1 FM. E você que nos está acompanhando por nossa página do Facebook, prepare aí seu vaso com água também para o momento da oração. Eu vou colocar aqui no aceite os nomes de los quais nós vamos orar de aqui a alguns minutos. E recuerdo que você pode comunicar-se com nós. Eu falei no princípio da programação com aqueles que são vítimas da depressão e que já não suportam mais. Se você está assim, então você pode, neste momento, comunicar-se com nós através de nosso WhatsApp 7823314 ou através de nosso telefone 717-9180. Se você nos está assistindo de outro país, você pode escrever nos comentários os nomes que você quer incluir aqui no aceite e vamos escrever os nomes dessas pessoas e colocar no aceite. Como eu tenho aqui o nome da senhora Cláudia Jiménez, vou poner no aceite. Também tenho o nome da senhora Luciane de Jesus. Aqui tenho o nome da senhora Maria Açucena. E o nome de Daniela Alves e o senhor Pedro Vargas. E esse viernes, como nós não podemos reunir a las pessoas para fazer um serviço de liberação na igreja, nosso serviço de liberação estará sendo transmitido online através de nossa página da Igreja Universal em YouTube, e também nós subimos o link da reunião que empieza a las 6:30 da tarde el viernes. E allí nós, nesta reunião, você em sua casa e nós aqui na igreja, nós estaremos determinando que haja liberação para que você seja livre de todo o domínio del mal. A las 6:30 da tarde, por nossa página da Igreja Universal em YouTube, vamos estar transmitindo a reunião de liberação. E é uma oportunidade porque você estará em sua casa e essa liberação pode chegar não somente a você, como também essa liberação chegará a toda a sua família, a los que estén presentes em la reunião, em la casa, junto com todos ustedes. E todos esses dias estávamos falando do poder em la palavra de Deus, porque você não pode ver a Deus, você não pode tocar em Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, pero o poder que há em sua palavra, na palavra de Deus, é o que traz a transformação total. E quando nós mostramos os testemunhos,
las vidas que são transformadas, podemos comprovar que aunque nosotros não podemos ver a Deus, mas quando ponemos a confiança em sua palavra, em la palavra de Deus, Ele se manifiesta. Porque esta palavra aqui, que eu tenho em minhas manos, a palavra de Deus, ha curado a los enfermos, ha quitado el dominio del mal de la vida de las personas, ha transformado famílias e ha dado uma nova história para muitas pessoas. Por isso está escrito em la palavra de Deus, en el libro de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 35, está escrito: el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Senhor Jesus dando a credibilidade e dando a cada de nós el tips de la vitória. Ele dijo que todo en este mundo passará, todo que usted vê neste mundo, todo lo que usted escucha neste mundo passarão. E ele habla de dois pontos fuertes en este mundo: el cielo y la tierra. Jesus está dizendo que o céu e a terra dia não existirá mais. Dia já não existirá este cielo que estamos vendo. Dia não existirá mais essa terra que estamos pisando. Mas o que prevalecerá hasta el final e sempre existirá é a palavra de Deus. E com essa palavra é que todo se hace novo. Então, se usted pone la confiança em esta palavra, Deus pode fazer passar de sua vida este momento de dolor que você está vivendo. Deus pode fazer passar de sua vida este momento de sofrimento, pois a palavra que permanece para sempre, ela pode transformar e cambiar a história de sua vida. Então, uma pessoa que aprende a poner a fé e a confiança em esta palavra, ela tem a garantia de cambio, de liberação e transformação em sua vida. Você quer saber se é certo o que estamos dizendo? Então, quero que você acompanhe esse testemunho que pode comprovar fortemente que quando uma pessoa coloca sua vida apoiada na palavra de Deus e coloca sua vida nas mãos de Deus, há cambios e há transformações. Preste atenção. Yolanda ahora es una mujer trabajadora que se siente realizada, pero en el pasado su violento marido le impedía cumplir sus sueños. Eran discusiones que nosotros teníamos, era de llegar a insultarme. Llegó a haber hasta agresiones, él o la iglesia. Mi nombre es Yolanda y esta es mi historia. Mis problemas comenzaron cuando yo empecé a tener problemas con el papá de mis dos hijos. A él no le gustaba trabajar en realidad. O sea, yo quería sobresalir, y él no me dejaba trabajar tampoco. Hubo un tiempo en que nosotros vivimos del gobierno, ¿quién dice? Y quizás él se acostumbró a eso. Antonio, he estado pensando en conseguir un trabajo. No necesitas trabajar, ¿me entiendes? Yo soy el hombre en esta casa. Yo trago el pan, ¿me explico? Sí, pero ya tienes varios meses desempleado y necesitamos cosas aquí en la casa, hay que pagar biles y los niños... He dicho que no. Cuando yo digo que tenía muchos problemas, era eso, que llegó a haber hasta agresiones. Chamaca, abre
la puerta! El problema fue que yo no dejé que él le pegara a mis hijos, ¿se me entiende? Porque yo en realidad les decía, si tú no me los estás manteniendo, no tienes derecho. ¡Abre la puerta, Ingrid! ¿Qué está pasando? Es tu hija. Yolanda intentaba proteger a sus hijos de la ira de su marido, pero ellos siempre terminaban siendo testigos de sus discusiones y agresiones. ¿No ves? Mira, dile que salga el papel. Tú tienes la culpa y tú después te vas a ver. Él le gustaba tomar y era el problema, que él aún así se iba viernes y no aparecía hasta el lunes. Su marido se emborrachaba casi todos los días y algunos fines de semana desaparecía sin decir a dónde iba. Aunque Yolanda sabía perfectamente que él malgastaba sus días y noches bebiendo en las barras. Y si él llegaba a la casa y no había comida, entonces se hacía el problema. Era de llegar a insultarme, de decirme, ¿por qué no está hecha la comida? ¿Dónde has estado? Nada de comer, mira. No. Ya te preparo algo, ¿Y la niña dónde está? La acabamos de despedir donde su... Ya tiene 17 años, puede tomar sus propias decisiones. ¿Y tú le dices permiso? No encontraba la salida para tantos problemas que yo tenía. Y eso me causaba mucha depresión en realidad. Porque al no encontrar la salida, no hallaba qué hacer. Lo que él hacía por costumbre, agarrar el teléfono y hablar, que salen las llamadas caras. Cuando yo lo miré, que él agarró el teléfono, que él quiso llamar, le dije, no puedes llamar porque tú no me das para pagar el teléfono, le dije. Y acabo de pagar un bill, le dije que viene como de $150. Entonces sí, agarró el teléfono y me lo aventó por la cara. Ramita, ¿qué te pasa? Yo pago las cosas también, Yo me salía con mis 2 hijos. Salíamos a caminar. Ya nomás yo tanteaba que él se había calmado un poco y regresaba a la casa. Pero a mi hijo le quedó psicológicamente. A mi hijo psicológicamente le afectó. Él es el más grande. Él mucho se metía por mí. Esta fe que hoy tengo la encontré gracias a una hermana, que ella fue la que me trajo a la iglesia y fue que yo fui empezando a poner en práctica mi fe. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Fue la hermana de Yolanda la primera que la animó a que superara su depresión y la convenció a que fuera al centro de ayuda. Y yo sé que te sientes sola y te sientes triste, pero todo va a estar bien. Incluso yo conozco un lugar donde te pueden ayudar a sentirte mejor. No, en verdad, voltéame a ver. En serio, te van a hacer sentir bien, vas a recuperar esas ganas de vivir, la sonrisa, la felicidad, todo. Pero tú tienes que ir conmigo. En serio. Te amo, Dios. Recibe ahora mi adoración. En el momento que yo llegué a la iglesia, que verdaderamente entré con fe, yo sentí una paz inmensa, que yo no sabía si era realidad lo que yo estaba viviendo. Antes yo era una persona deprimida, triste, separada de la gente, me apartaba de la gente. Pero hoy soy una persona diferente. Al contrario, hoy hablo y no me canso de hablar, más tratándose de la palabra de Dios. Ahí sí. Mira, tienen que entender que el poder está
Dentro de nosotros. Adentro, no Y afuera. ahora sé que Dios existe y que Dios es grande y puede hacer maravillas en la vida de uno. Ahora Yolanda siente que es una mujer nueva con un futuro prometedor por delante. La fe inteligente es su mayor apoyo y la estrecha relación que mantiene con sus hijos su mayor tesoro. Te amo, Dios. Por muchas veces, usted puede pensar que Dios se ha olvidado de usted, porque las circunstancias contradicen su fe. En estos momentos difíciles, busque cerrar los ojos para toda adversidad y vea con los ojos de la fe las promesas de Dios. Esto acontece siempre que oramos. No desista de sus ideales. Los sueños que Dios sembró en su corazón, Él mismo los realizará. Todo es cuestión de tiempo. Recuerde, el Señor realiza los deseos del corazón de aquellos que de Él se agradan. Iglesia Universal del Reino de Dios. Ya me prepararé para el momento de la oración, pero usted se dio cuenta cómo era la vida de esta persona antes de conocer el poder de Dios, antes de entregar la vida en las manos del Señor Jesús. Es esa la propuesta de Dios. Él tiene vida. En Él, solamente en Jesús, hay vida y hay transformación. No estoy hablando de una religión, porque puede ser que usted que me está escuchando y usted que me está asistiendo ya tiene una religión, pero lo que usted no tiene es vida. Usted no tiene paz, usted no tiene tranquilidad. Y lo que nosotros queremos que usted conozca es la paz que hay en el Señor Jesús. Independientemente de la religión que usted tenga, si usted dice, Pastor Oliveira, yo necesito liberación, queremos ayudarle. Amén. Yo me voy a preparar para la oración, pero yo tengo algunos nombres acá que voy a poner en el aceite antes de entrar para la oración. Vamos a colocar aquí en el aceite el nombre del señor Carlos Mario. También el nombre de la señora María Reyes. También voy a colocar aquí en el aceite el nombre de Paola Cárdenas y Yolanda Rodríguez. Vamos ahora a escuchar lo que sucederá ese viernes de liberación. E depois deste mensaje, vamos a preparar-nos para o momento da oração. Prepare aí su vaso com água. Los viernes realizamos la oración fuerte de liberación para las personas que sufren con alguno de estos síntomas. Miedo. Sufre con enfermedades que no descubren la causa, nerviosismo, depresión, insomnio, ve sombra o escucha voces, constantes peleas en su familia, pobreza y escasez. Si usted sufre con uno o más de estos problemas, venga a participar con nosotros y sea libre de esos males a través de la fe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo creo que su palabra es la única palavra que nos trae vida. E oro nesta manhã por aqueles que han dado ouídos a outras palavras, palavras que han traído para elas depressão, angústia, medo. Porque, mi Deus, el diablo usa las palavras de las outras pessoas para oprimir, para quitar a esperança del coração de muitas pessoas. Há pessoas agora em casa que já perdeu a esperança de ver a sua família unida, porque as mentiras, as traições han hecho divisão nesta casa. Pessoas que já não suportam mais tanta humilhação e tanto maltrato. Pessoas que amam e não são amadas. E por isso, Senhor Jesus, estão decepcionadas com todo. Incluso quando nós hablamos de tu palavra, adentro de ella há dúvida. Porque, mi Senhor, já lhe dijeron que não há Deus, que não existe Deus. E ella, por vivir uma vida de dolor e de sofrimento, ha creído a outras pessoas. Pero, mi Senhor, por la fé, eu quero que através desta oração, el Senhor toque a todos que oram comigo, quitando, Senhor, el medo de seus corações, quitando, Senhor Jesus, a angústia e dando a eles esperança, forças, ânimos. Se estão enfermos, sejam curados. Se estão, meu Deus, atribulados ou encadenados por causa de um espírito maligno, eu quero que estas cadenas caigam por terra e que sejam estas pessoas livres neste momento. Oro por todas as pessoas que nos chamaram e que os que escreveram também os nomes de seus familiares e estão aqui no aceite. Senhor, assim como o aceite cubre cada nome que ponemos adentro de este recipiente, assim seja tu Espírito cobrindo e tocando a todos que oram conosco. Bendiga o vaso com água. Por fé, não é uma água qualquer. Por la fé, passa a ser el água bendita e consagrada. Quando bebam de ellas, sejam livres, curados e bendecidos. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Se você crê e você tem alguma enfermidade, você vai beber a hora del água, você beberá.
Y cuando usted beba, usted sentirá en su cuerpo sanidad y fortaleza. En nombre de Jesús. Amén. Cámbiame, Señor. Toma mi vida, te entrego todo hoy. Sin ti yo sé, que moriré. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Siervo soy. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí.
tu siervo soy. Graças a Deus, eu tenho a plena certeza que Deus ha oído nuestra oração. Amém? Reciba fuerzas e creia que o dia de hoje será muito melhor que ayer. E hoje o Espírito Santo le hace recobrar fuerzas e recobrar ânimo. Amém? Levante sua cabeça porque Deus está contigo. E aprenda, independientemente de lo que você escute, de lo que você vea, de todo, aprenda a confiar nesta palavra. Porque este cielo que você agora vê e esta terra que você agora pisa, deixará de existir. Pero esta palavra aqui permanecerá para sempre. Amém? Eu vou cerrar aqui o vidro onde está o aceite, porque chegamos ao final de nossa programação. E el viernes você terá a oportunidade de participar de esta reunião de liberação total. Você aí em sua casa, nós estaremos colocando em nossa página do Facebook o link de nossa reunião de este viernes a las 6:30 da tarde. E hoje também a las 12 del mediodía, esse viernes, hoje a las 2 del mediodía vamos orar dando a volta en la iglesia. E el viernes estaremos dando las 7 vueltas para determinar que todas las murallas caigan por tierra. Amém? Que Deus me los bendiga. Entonces, en la noche estaremos con el programa Puntos de Fé y mañana estaremos aquí de regreso hablando de vida, hablando de Dios. Que tengan una feliz mañana. Hasta la próxima. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora
y en esta misma emisora cuando estaremos nuevamente hablando de vida.